Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de TecnoApp 21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Hoy voy a entrevistar a Fernando de Córdoba, estratega de marca, contenidos y narrativa. Con él hablaré de su trayectoria personal, de branding, estrategia empresarial y de su reciente libro Los secretos de las marcas. ¡Comenzamos! La tecnología lo ha cambiado prácticamente todo y las marcas no son ajenas a la evolución. De hecho, quizás fueron las primeras que entendieron las consecuencias de no adaptarse rápidamente a los tiempos que corren. El branding es todo un arte porque encierra mucho trabajo que hace que ciertas cosas materiales adquieran un valor muy superior al que tienen físicamente. Las nuevas formas de relacionarnos a través de la tecnología han hecho que el panorama de las marcas cambie radicalmente de lo que conocíamos a lo que tenemos en la actualidad. Para hablar de branding, marcas, comunicación empresarial y la tecnología que hay alrededor de este mundo, tengo hoy conmigo a Fernando de Córdoba, también conocido como Gamusino en @Gamusino en Twitter. Fernando es experto en estrategia de marca y controla muchísimo sobre contenidos y narrativa, algo vital para entender el mundo empresarial de hoy en día. Hola Fernando, lo primero, muchísimas gracias por dedicar un rato para los oyentes del podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javi, pues primero muchas gracias a ti por invitarme y encantado de estar aquí. Siempre empiezo las entrevistas con la misma pregunta, una que yo considero que es bastante personal y con la que la gente se puede hacer una idea de cómo es el entrevistado. Cuéntanos un poco quién es Fernando de Córdoba y a qué se dedica. Bueno, pues yo soy un madrileño de 35 años. Y me dedico a muchas cosas. Ahora mismo pues tengo 3 facetas. Por un lado, la más profesional, mi carrera. Soy estratega de marca, narrativa y contenidos, es decir, ayudo a las marcas a relacionarse con su público, sobre todo a través de canales digitales. Y hago estrategias de marca, de posicionamiento, de contenidos, de ayudarles a definir su narrativa. Y luego, por otro lado, soy divulgador, pues acabo de escribir este libro, como ves, tengo una newsletter, colaboro en Radio Nacional y también soy formador. Doy clases en la Universidad de Alicante y en algunos institutos de educación profesional cuando me invitan, o sea que un poquito de todo, ¿no? Una miaja de cada. Bueno, no es poco, ¿eh? No sé si te da la vida para todo esto. A duras penas, pero bueno, lo disfruto mucho y eso es lo importante. Qué bueno. Me gustaría profundizar un poco en tu trayectoria profesional. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte al branding? ¿Fue un proceso o lo descubriste a raíz de algo en concreto, de algún trabajo concreto o alguna experiencia concreta? Pues yo diría que fue una mezcla, ¿no? Porque por un lado yo siempre he querido ser periodista. A mí me encantaba contar historias, hacer revistas con mis amigos, diseñar periódicos, pero también recuerdo que de pequeño, y siempre quise estudiar periodismo y lo daba por hechísimo, desde que era un mico con segundo, tercero de primaria. Pero sí que recuerdo también que siempre me han gustado mucho los logotipos, las marcas, los anuncios de la tele. Recuerdo que cuando a principios de los 90 pintaron los buzones porque Correos cambió de logo, a mí me impactó mucho. O por ejemplo, pues yo aprendí a dibujar el logo de la cornamusa coronada de Cruz Novillo, la aprendí a dibujar muy de jovencito. No sé, yo creo que siempre ha habido algo así. Cuando empecé la carrera, que yo estudié comunicación audiovisual, me empezó a interesar todo esto de la comunicación corporativa, la construcción de marcas y tal, y empecé a leer libros, a leerme libros sobre marcas, sobre branding, sobre evolución de empresas, y descubrí que me gustaba mucho más que el periodismo. Y de ahí empecé a trabajar en el departamento de marketing de una operadora que se llamaba Simio. Conocí a los responsables de marca y bueno, pues empecé mi blog de Marca por Hombro y creo que pues ahí nació toda la pasión por el branding. Sí, una cosa te llevó un poco a la otra, ¿no? La verdad es que, ya lo arrastrabas, lo dices tú, desde niño ya arrastrabas esa pasión y es que hay que reconocer que las marcas atraen, ¿eh? No sé cómo esa magia que utilizan, pero la verdad es que a todos nos atrapan de una manera u otra y era lógico, tal y como me estabas explicando tu trayectoria, digo, bueno, sí, tiene mucha lógica que hayas acabado ahí, la verdad. Total.
Uno de los motivos de esta entrevista o de esta charla, es poder hablar de una de tus facetas, de tus nuevas facetas, que es la de escritor. Acabas de publicar tu primer libro, que he tenido además la suerte de poder leer en primicia, y lo cual te agradezco. Y me gustaría tratar algunos puntos que me han llamado la atención, pero antes me gustaría saber cómo es que te ha dado por escribir este libro, de dónde ha surgido la idea. Y también quiero saber un poco cómo ha sido el proceso creativo alrededor del libro, si ha sido algo muy rápido y muy fluido porque ya lo tenías todo en la cabeza, o si has tardado mucho en madurarlo y escribirlo. Pues efectivamente sí. Justo ayer jueves 5 salió a la venta el libro Los secretos de las marcas. Es una guía de branding para gente que no sabe lo que es el branding. Y bueno, pues la idea de escribir un libro, yo siempre había querido escribir. A mí me encanta leer, me encanta el mundo editorial, pero bueno, lo típico que siempre tienes la idea de fondo en la cabeza. Y justo cuando acabó la pandemia, cuando acabó el confinamiento duro en 2020, pues le escribí a Pedro Torrijos para tomarme una cerveza con él, este hombre que hace hilos de arquitectura en Twitter y tal, y me dijo que vale. Entonces quedé con él y quedamos en una terraza y me estuvo comentando que él iba a escribir un libro. Y me dijo, oye, ¿y tú también deberías escribir un libro? Porque tú lo que haces de branding es súper interesante, no sé qué. Y le dije, bueno, pues habla con tu editorial y si tú crees que les puede interesar un libro de una cosa tan friki como curiosidades de marcas, pues yo a tope. Y total, lo que era una conversación de terraza y yo pensaba que se iba a quedar ahí, pues resultó ser que me llamó el editor y me dijo, oye, he estado viendo tu Twitter, me gusta el contenido que haces, ¿por qué no nos presentas un proyecto? Les presenté un proyecto de un libro sobre cómo nacen, crecen, se reproducen y mueren las marcas y les dije el tono con el que lo quería hacer, de humor, con curiosidades, con anécdotas, con historias y bueno, les encantó, me encargaron el libro y ahí he estado un añito escribiendo el libro a tope. Qué bueno. La verdad es que me hubiera encantado ver esa reunión entre Pedro y tú, porque Pedro Torrijos es un tío fantástico. O sea, tenéis que seguirle en Twitter sí o sí, igual que a ti, a Gamusino. Pedro Torrijos, la brasa Torrijos tiene unos hilos espectaculares y me imagino que esa charla tuvo que ser genial porque él también tiene un libro muy bueno y un podcast muy bueno sobre arquitectura. Y la verdad es que cogiste un buen padrino, ¿eh? O sea, muy bien ahí. Sí, la verdad es que Pedro, dentro de que somos temas totalmente distintos, a mí me gusta cómo Pedro ha conseguido un tema que a la mayoría de seres humanos nos podría parecer aburrido, como es la arquitectura, ha logrado convertirlo en historias fascinantes. Y en cierto modo, aunque no es parecido, aunque no es exactamente lo mismo, a mí me gustaría conseguir lo mismo con el branding. Y de ahí el título, ¿no? De una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding, porque yo no quiero escribir para profesionales, igual que Pedro no escribe para arquitectos. Yo quiero escribir pues como si se lo contara a un amigo y explicarle por qué me encantan las marcas y por qué este mundo es tan interesante, tan curioso y tan divertido. Branding de brand, marca, no branding de brandy, ¿sabes? No. No es una guía de alcohol, esto es una guía de marcas. De branding. De branding. Sí. Vamos a entrar un poco al detalle del libro, que me llamó la atención ya desde la propia portada, porque es un despliegue brillante de creatividad. Y bueno, por cierto, os recomiendo que leáis también las notas a pie de página que hay en el libro, porque os van a sacar más de una sonrisa. Y es que ahí has metido algunos puntos muy buenos, la verdad. Bueno, arrancando el libro, en las mismas notas del autor, antes incluso de la introducción, dices algo que me ha llamado la atención y voy a citar textualmente. Creo que es lógico y necesario que un sector tenga su jerga particular para hablar con exactitud entre profesionales, pero también considero que obsesionarnos con las definiciones en vez de con los resultados y emplear las palabras como una barrera ante los no iniciados solo nos hace más pobres y dificulta la posibilidad de que nuestras disciplinas sean apreciadas y valoradas. Cierro cita. A mí esto me parece que es extrapolable a muchos otros ámbitos, porque no solo el del marketing y el branding, sino también, por ejemplo, el ámbito tecnológico, ¿no? Porque es muy habitual encontrar cómo la gente se acostumbra a usar anglicismos, casi todos suelen ser anglicismos en tecnología, y términos que son propios, ¿no? Que excluyen a la mayoría de la gente que no controla mucho de un tema concreto. Y esto con la tecnología, yo ya te digo que se da muchísimo. ¿Cómo crees que podemos, primera pregunta, ¿cómo crees que podemos solventar un poco este dilema de usamos terminología propia o traducimos, entre comillas, ¿no?, las cosas para que nos entiendan mejor?
Bueno, yo creo que hay mucho miedo a los barbarismos, porque a veces parece como que, ay, es que están destruyendo el idioma, y en realidad no es así. Este es un debate que lleva toda la vida, y la diferencia es que hoy en día tenemos palabras que consideramos completamente españolas, que en realidad hace 100 años eran barbarismos. O sea, yo estaba mirando en hemerotecas hace poco y descubrí que el verbo flirtear, que hoy en día nos parece súper castizo, viene del inglés y en los años 20, en los años 10, 20, 30 del siglo XX, en las revistas, en los periódicos decían tener un flirt con alguien. Es como hoy en día tener un crush. Entonces, el lenguaje evoluciona, eso no hay duda. Y hay muchas cosas que vienen del inglés o del francés o de lo que sea que se van a incorporar y no hay que tenerles miedo. Para mí el problema no es tanto el barbarismo como el utilizar palabras que a veces me da la sensación de que no se utilizan tanto para ser específicos como para demostrar que se sabe más que el otro. Es decir, yo uno de los dilemas que tuve cuando estaba escribiendo el libro era, oye, diferencio entre logotipo, isotipo, logosímbolo, icono, no sé qué. Y pues mira, no hace falta. Es que es un libro para la gente aficionada y no hace falta que yo te explique la diferencia entre un isotipo y un logotipo, porque es una terminología que no vas a utilizar en tu vida cotidiana y que sinceramente es que no te importa. Otra cosa es que yo, cuando estoy trabajando con un diseñador y le estoy diciendo, oye, mira, necesitamos que, no le voy a decir el dibujito sea más grande o que el dibujito sea más no sé qué, pues le voy a decir, oye, mira, necesitamos que el isotipo sea no sé qué o necesitamos que la wordmark sea no sé cuántos. Pero yo creo que también hay que saber un poco en qué contexto utilizar unas palabras más elevadas o más cotidianas. Y creo que pasa en todo, pasa en la medicina, pasa en el marketing, pasa en el periodismo, en la economía. Hay que saber divulgar. Y divulgar no es vulgarizarlo. Divulgar es hacérselo entendible a la gente a la que va, que no tienen por qué ser profesionales del tema, sea divulgación científica, sea divulgación de marketing o sea cualquier otro tipo de divulgación. Creo que hacer las cosas complicadas es una falta de respeto a quien lo está leyendo. Total, sí, es un poco adecuar el mensaje al interlocutor, ¿no? Es decir, adaptarte un poco a quien te está escuchando. Bueno, a mí me pasa, es decir, yo tengo una conversación en Twitter o en cualquier red social sobre tecnología con gente que habla de tecnología y que controla, y evidentemente ahí puedes, bueno, pues utilizar terminología más específica, pero si le tengo que explicar algo de este tema a mi padre o a una persona mayor, pues evidentemente, bueno, puedes utilizar la palabra, pero viene seguida de una definición después, es decir, viene seguida de una explicación y de porque claro, si no al final es hablar en chino. Totalmente, y luego también saber un poco el contexto. Si yo voy a usar mucho el concepto de isotipo, pues lo tendré que explicar y lo uso. Pero si al final lo voy a tratar muy por encima porque no es un libro sobre diseño de identidad visual, pues mira, lo que digo en el principio, ¿no? Voy a llamarlo a todo logo y que si hay algún profesional que necesita pedir las sales, pues que le cunda. O sea, no es para ellos este libro. Obviamente quiero que lo disfruten profesionales, pero no es el objetivo. Bueno, yo soy ajeno a este mundillo y lo he entendido todo perfectamente, o sea que es 100% entendible. Me alegro. Y no solo eso, sino que lo he disfrutado del principio al fin. Sí que es cierto que a mí me gusta mucho el tema del branding, de las marcas, de la cultura empresarial y todo esto, pero yo creo que aunque no seas un apasionado de este tema o del marketing y tal, es un libro que entra. Es que entra desde el minuto uno porque cuentas muchas historias y eso ayuda un montón. Y de hecho, a lo largo del libro, bueno, he ido subrayando los párrafos que más me llamaban la atención. La verdad es que sueltas auténticas joyas que condensan mucho en muy pocas palabras. Y yo voy a destacar algunos momentos que me han gustado sobremanera para hacerte algunas preguntas o para abrir un poco de diálogo al respecto. Estupendo. Nada más empezar, en el primer capítulo dices algo interesante de lo cual voy a extractar una parte en esta otra cita. Habrá unas cuantas citas hoy, pero es que necesito poner tus palabras porque lo dices muy bien. La cita dice así: las marcas nacieron con una intención muy sencilla: individualizar un producto como firma, indicación de autoría o propiedad. Pero en ese mismo momento ya comenzaron a ser mucho más.
Cuando cada marca nos promete y nos propone algo distinto, pasa a significar una ventana a un estilo de vida, a una causa, incluso una filosofía que compartimos con otros cuando compramos ese producto. Fin de la cita. A ver, la evolución de las marcas viene de muy lejos, sin embargo, lo que llevamos de siglo, en estos 22 años que llevamos de siglo XXI, las empresas han tenido que reformular cómo presentan y cómo venden sus marcas, porque yo creo que las reglas del juego han cambiado radicalmente, en gran medida por las nuevas normas que impone la tecnología e Internet, sobre todo, ¿no? Y llegados a este punto, te voy a lanzar una pregunta que es, ¿cómo crees que hoy en día puede diferenciarse una marca en este mundo tan globalizado donde todo es tan voluble y donde la gente pierde la atención fácilmente porque tenemos tantos estímulos que es muy difícil mantenernos atentos a algo, ¿no? ¿Y cómo puede diferenciarse una marca del resto y marcar, no tendencia, pero sí al menos diferenciarse? Bueno, si hubiera si hubiera una solución a esto que me dices en una frase, obviamente todas las marcas lo aplicarían, todas serían diferentes y por lo tanto ninguna sería diferente. O sea, no es fácil y ese es un reto, pero ese es el reto que llevan teniendo las marcas desde hace mucho tiempo. No sabemos la fórmula mágica para diferenciarse, para conquistar al público, pero sí que sabemos que hoy en día hay algunos elementos especialmente importantes y uno de ellos, por ejemplo, es la transparencia. Hoy en día es mucho más fácil que en ningún otro momento de la historia saber cuándo una marca nos está mintiendo. En los años 70, 80, una marca podía decirte que era súper eco-friendly y tú a lo mejor tardabas años o hasta que un periodista lo destapaba en descubrir que compraban madera de no sé dónde o que deforestaban la selva o que hacían experimentos con animales. Hoy en día, gracias a que la regulación ha mejorado, gracias a que tenemos una transparencia mayor con las marcas, a que podemos investigar gracias a Internet y a todos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance, es mucho más fácil pillar a las marcas en un renuncio. No me puedes decir que eres una marca por la inclusión de todos y estás financiando lobbies homófobos o el caso de la sostenibilidad ambiental. Entonces, para mí, uno de los mayores claves que hay hoy en día es decir lo que de verdad eres, intentar ser sinceros. Y luego, por supuesto, pues intentar sumarte a tendencias sociales que de verdad vivas y que de verdad puedas defender, pues ya sea temas de diversidad, temas de feminismo, temas de uso positivo de la tecnología. Hay muchísimos temas sociales en los que las marcas pueden tener un hueco, siempre que no vayan a apropiarse del tema y siempre que de verdad estén aportando algo y que no sea simplemente hoy me he despertado como marca feminista, en la Semana del Orgullo me voy a poner la banderita y en el 8 de marzo me voy a poner morado, porque eso también es una cosa bastante falsa que estamos viendo a las marcas como no es una representación de algo sincero. Entonces, para mí la clave hoy en día es ser sinceros, proponer un estilo de vida o proponer una manera de ver el mundo que puede ser grande o pequeña y tratar de llegar a la gente que lo comparte, que hoy en día tenemos muchísimos impactos, pero es más fácil de lo que ha sido nunca. Ya la inversión en publicidad o la inversión en grandes medios no está reservada solo para multinacionales. Gracias a Twitter, gracias a las redes sociales, podemos hacerlo desde una pyme. Qué bueno, sí, sí, la verdad es que sí. Y yo creo que también ahí, en esa línea de la transparencia, construir un discurso ya lleva tiempo, es decir, no es algo inmediato, no es algo que construir un discurso alrededor de tu marca, de tu empresa, se hace a través de muchas acciones, de mucho tiempo, no es algo de, mira, lo que dices, suelto un eslogan, ahora me planto en esta manifestación y ya está. No, yo creo que eso lleva una serie de cosas alrededor que es lo que tardas más en construir, quizás, ¿no? Que se tarda mucho en construir y muy poco en destruir, porque a una que te pillen lo que dices, en un renuncio, en una que estás diciendo algo contradictorio, pues se te va a caer todo ese trabajo que has tenido detrás. Todo suma y una marca es sobre todo coherencia. Yo lo que le digo siempre a la gente es que la marca no hace falta que tu misión sea cambiar el mundo, pero tienes que ser coherente con todo lo que haces. Y coherente dentro, coherente fuera, coherente con lo que has dicho antes. Y si quieres cambiar, también puedes ser coherente en el sentido de, oye, tengo los mismos valores, pero hoy en día ser diverso no es lo mismo ser diverso hoy que ser diverso en los años 80. Pues puedes evolucionar. Sí, sí, sí.
También del primer capítulo, el de los superpoderes de las marcas, hablas de la influencia que ejercen las marcas sobre nuestra personalidad y cómo son capaces de definir lo que los demás perciben de nosotros, ¿no? Tú lo explicas muy bien con estas palabras. Una marca tiene poderes de los que a veces no somos conscientes. Puede ayudarnos a definirnos, hacer que consideremos cosas que no tendríamos en cuenta sin ella o incluso provocar que nos guste o nos deje de gustar algo. Despertarnos recuerdos, amores u odios irracionales, cuya existencia incluso desconocíamos. Las marcas no son un simple listado de atributos racionales, algo que encaje en una hoja de cálculo, representan personalidades, maneras de actuar, expectativas, incluso prejuicios. Bueno, creo que en esto que dices no te falta ni un ápice de razón y es muy curiosa la capacidad que tienen las marcas para moldearnos, ¿no? Y para crear una identidad de cara a los demás, pero no sé si tenemos alguna herramienta para poder separar esa imagen que proyectamos al usar diferentes marcas para que la gente no nos encasille de forma automática. No sé si consideras posible disociar nuestra imagen de la de las marcas que llevamos encima. Bueno, es complicado porque no es tanto algo de branding como de psicología. Todos tendemos, nuestro cerebro es muy perezoso y todos tendemos a tomar atajos mentales. Es como la típica historia del el camarero que si yo pido una manzanilla y mi padre y mi madre pide una cerveza, al traerlo a la mesa seguro que le ponen la manzanilla a ella y la cerveza a mí. Y no es simplemente que sean prejuicios o tal. No creo que el camarero sea especialmente machista o discriminador por edad, sino que ha visto a la mayoría de señoras mayores pedir manzanilla y ha visto a la mayoría de gente de mediana edad pedir cervezas. Es decir, nuestro cerebro al final se tiene que unir a significados y las marcas son contenedores de significados. Otra cosa es que no signifiquen lo mismo en un momento o en otro, en un contexto o en otro. Hemos visto muchas ropas que en su momento eran de lujo, que han acabado siendo ropa de trapero o de rapero o llevadas de forma irónica o la combinación de varias marcas. A mí en un curso de branding que estuve haciendo me comentaban, mira, la marca es el hecho de que tú tengas una cita a ciegas con alguien y aparezca en un Mercedes, o aparezca en una bicicleta, o aparezca en un Tesla, o aparezca en un Prius. Todas las ideas que te vas a hacer de esa persona antes de que salga del coche o de la bici o del metro, ya es la marca que te está creando. Y a lo mejor no tiene nada que ver con esta persona. Puede venir en Mercedes y que sea un muerto de hambre, pero ha venido en Mercedes porque se lo ha prestado un amigo porque se ha quedado tirado con su tartana. Pero ya te está creando una imagen. Es muy difícil desasociarlo porque es que nuestra mente funciona así. Las marcas que utilizamos ya dan un mensaje sobre nosotros, aunque luego lo contradigamos o aunque luego otras marcas que llevamos den otro mensaje y el global sea distinto. Yo creo que no hay manera de separar una cosa de la otra, pero sí que podemos, siendo conscientes de lo que proyectamos, pues intentar matizarlo o por lo menos ser conscientes de esto para saber cómo complementar ese mensaje. Sí, 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 total, total. Sin salir un poco de ese capítulo, el de los superpoderes de las marcas, hablas de Apple, o mencionas a Apple, que es una de las marcas recurrentes en cualquier podcast de tecnología, y dices algo que muchos pensamos. Vuelvo a citar. Para lo que hace el 99% de la gente, navegar por internet, escribir algún documento, escuchar música y ver vídeos, un Mac te permite igual que un PC, te sirve igual que un PC o una tablet. ¿Por qué hay gente que se compra entonces un portátil con manzanita? Porque Apple ha dedicado décadas a construirse una marca llena de percepciones aspiracionales. Bueno, a partir de ahí explicas bien los motivos por los que la gente opta por productos de Apple, pero voy a llevar el tema un poquito más lejos para apuntar al valor tangible de los productos de Apple, ¿no? De la manzanita. ¿Crees que está justificado el sobreprecio que tienen los Mac, los iPhone, si ponemos en la balanza lo que ofrecen por lo que cobran por ellos? No sé si es a lo mejor es muy una pregunta un poco capciosa, pero ¿tú crees que está justificado ese sobreprecio? Bueno, ¿qué te voy a decir yo que soy maquero? O sea, yo tengo Mac, yo tengo iPhone, me encantan y ya te digo yo que no me sobra el dinero, que de vender libros no se gana tanto. Pero con los Mac sucede una cosa bastante curiosa. Apple es una marca fascinante para analizar, porque es verdad que está ahí un poco en el borde de secta,
porque a los que nos gusta Apple nos gusta mucho y hay gente incluso que pierde el oremus con Apple y les justifica cualquier cosa. Hubo una época en la que, ¿te acuerdas con el Bendgate que se doblaba, no sé si era el iPhone 6? Y el Antena Gate. Y el Antena Gate, pues con el Bendgate hubo un estudio de marca que demostró que muchos usuarios a los que les había sucedido se echaban la culpa a ellos mismos. Es decir, el nivel de pasión por Apple era tal que mucha gente que se veía afectado por un defecto de fabricación no lo consideraban un defecto de fabricación, lo consideraban culpa suya. Me parece fascinante que una marca haya podido llegar a ese nivel de dedicación en cuerpo y alma de su público. Sobre si lo valen, bueno, Apple es la empresa más valiosa del mundo por capitalización, vende muchísimo, con lo cual mal no le van las cosas. Y hoy en día las cosas valen lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas. Entonces, hay mucha gente que están de acuerdo en que el sobreprecio que te ofrece un Mac frente a un PC o un iPhone frente a un Android, que ya no es tanto en el caso de los Android, por cierto, está justificado. Porque ellos consideran que la parte intangible, la parte de pues cómo me siento cuando lo utilizo, cómo me ven los demás cuando lo utilizo, cómo creo que me ven los demás cuando lo utilizo, esto es como un juego de espejos, de percepciones, lo merece. Es verdad lo que digo, que para el 99% de lo que hacemos, la mayoría, que es básicamente en el navegador, pues Twitter, Facebook, email, redacción de textos y poco más, te vale también un PC. Pero lo curioso es que las marcas tienen el poder no solo de gustarnos o de hacernos sentir más creativos o más especiales o más tal, sino de que lo seamos. Hay un ejemplo bastante curioso, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola se pasó todos los años 80 rayada porque Pepsi gustaba más en las catas a ciegas. Y esto es verdad y es una cosa que sigue sucediendo. A la gente, cuando le haces un test a ciegas, le gusta más Pepsi que Coca-Cola. Parece mentira, pero es verdad. Y también pasa en las bebidas energéticas. Cuando haces un test a ciegas, Red Bull creo que pasa de ser la primera a ser la quinta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que, bueno, Coca-Cola con todo esto pues se rayó muchísimo, acabaron cambiando el sabor de Coca-Cola, lanzaron la New Coke, fue un fracaso, hubo manifestaciones, colapso de centralita de quejas, tuvieron que volver al sabor anterior y del sabor nuevo, que había gustado más en cualquier test que el viejo y que cualquiera de Pepsi, ya nadie se acuerda. La cosa que no tuvo en cuenta Coca-Cola es que, es verdad, cuando tú haces una cata a ciegas gusta más Pepsi, pero lo que no tuvieron en cuenta es que cuando tú haces una cata sabiendo lo que estás tomando, gusta más Coca-Cola. Y no es que la gente sea mentirosa, no es que la gente diga, como es Coca-Cola voy a decir que me gusta más. No, es que se ha demostrado con escáner cerebral, con estas cosas, yo no sé muy bien cómo va, pero se ha demostrado que de verdad te sabe mejor, porque es que la marca es parte de la experiencia. Y lo que pasa con Apple no es que yo me lo compre para que tú pienses que yo soy más creativo, no es que yo me lo compre para que tú pienses que tengo más dinero o cualquier chorrada de estas, que habrá gente que se lo compre por las apariencias, por supuesto, pero es que lo que pasa es que como es la marca de los creativos, cuando yo compro un Mac, cuando estoy utilizando un Mac, no solo me siento más creativo, sino que soy más creativo. Y ese sobreprecio, a lo mejor hay gente a la que le merece la pena. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Y luego hay una cosa que a mí me parece que es lapidaria y es eso de que las cosas valen lo que tú estás dispuesto a pagar por ellas. Porque totalmente en plataformas como eBay o bueno, en cualquier parte donde tengas algo que incluso de segunda mano, ¿no? Que dices, pero bueno, ¿cómo vas a pagar esto por eso? ¿Sabes? Pues sí, porque si tú estás dispuesto a pagar por ello es que para ti lo vale. Entonces, y para otra persona no. Entonces, bueno, pues con la tecnología sí que es cierto que Apple despierta muchas pasiones y apela mucho a un aspecto emocional de la tecnología que ha trascendido más allá de lo que son los gigahercios y los datos y los megas y todo esto. Ya es algo mucho más emocional, pero sí, yo creo que, bueno, yo también soy 100% del ecosistema de Apple, pero también he aprendido mucho a respetar, que eso es una cosa que la gente que utilizamos productos de Apple podemos incluso llegar a perder la perspectiva. He aprendido a apreciar mucho el lado opuesto,
porque no se es menos por utilizar, ni muchísimo menos, no se es menos por utilizar otros productos que no sean de Apple, ni, vamos, faltaría más. Totalmente. Y creo que hay un problema con eso que no nos gusta arrepentirnos de nuestras decisiones. La disonancia cognitiva de que de repente nos demuestren que algo que hemos hecho no es lo óptimo y te vas cerrando en tu decisión y acabas justificando lo injustificable. A mí me recuerda, por ejemplo, con Apple, cuando hace tiempo a los MacBook Pro les quitaron todos los puertos menos 2 USB-C. Se cargaron el MagSafe, que era una maravilla, se cargaron la entrada de monitor, se cargaron el cable de red y hubo mucha gente que lo defendía, no, porque esto es el futuro, porque es que no lo entiendes, porque es que no sé qué. Y mira, ¿para qué estás defendiendo una cosa que creo que casi objetivamente es peor cuando al final la propia Apple se ha arrepentido de aquel movimiento? Entonces, yo creo que la moraleja es, está bien que te identifiques o que te gusten los valores que te impregna una marca, pero tampoco hace falta. Esto no es tu familia, no es un equipo de fútbol, que sinceramente a mí que no me gusta el fútbol tampoco lo entiendo mucho, pero no hace falta que te identifiques hasta la médula, porque muchas veces es la propia marca la que va a acabar haciendo este tipo de cambios. Yo creo que puedes ser aficionado a algo o puedes valorar una marca y y también ser crítico. Sí, sí, sí. Antes de pasar de página, quiero terminar un poco de hablar de Apple porque un poquito más adelante en el libro le dedicas unos párrafos a explicar cómo fue la presentación del mítico iPhone, del primer iPhone, y lo que supuso para el mundo de los smartphones y la tecnología de consumo. Vuelvo a citarte en esta parte del libro. Aunque técnicamente no fue el primer smartphone, sí que creó una nueva categoría de teléfonos sin teclado, con aplicaciones instalables y manejo con el dedo en pantalla táctil. Un iPhone era la cosa que menos se parecía al concepto que los usuarios tenían de teléfono móvil en 2007, y precisamente por ello Apple cuidó los detalles en su presentación. Bueno, pero como Apple no es infalible y en el libro además también mencionas que años después pues la jugada no le salió bien al presentar el Apple Watch como un complemento más enfocado al tema de la moda que a la salud, que es lo que se dedican más o menos los Apple Watch ahora, ¿cuál crees que ha sido el mayor error de branding de Apple a lo largo de las décadas? Y no hablo tanto del naming, por ejemplo, de los iPhone, que eso también daría para una charla aparte, sino, ¿tú crees que ahora que son una compañía completamente diferente en cuanto a sus proporciones, su tamaño, su capitalización bursátil, en todo, ¿no? ¿Tú crees que los objetivos los han perdido un poco en cuanto a esa frescura de antaño y aún la miramos esperando que nos sorprendan? Porque, claro, en realidad son dos preguntas un poco diferentes, pero yo creo que guardan relación. Es decir, los errores que haya podido tener Apple en cuanto al branding sí que creo que están relacionados con cómo es la compañía ahora, ¿no? O no lo sé, cuéntame. Bueno, yo creo que aquí, como dices, hay muchas cosas que se mezclan. Por un lado, es verdad que Apple tiene ese dilema, ¿no? Apple en el 98, cuando vuelve Steve Jobs, se reinventa como la marca de los rebeldes, de los que piensan libremente, aquel famoso anuncio en el que salía Picasso, salía Jim Henson, salía muchísima gente que eran como los referentes de Apple. Es difícil demostrar que eres el rebelde, que eres el diferente cuando eres la empresa más grande del mundo, porque claro, ahí has perdido un poquito, el segundo siempre es el retador, cuando Apple estaba detrás de IBM o Apple estaba detrás de Microsoft, tenía algunos argumentos para decir que eran la resistencia, pero ¿cómo eres la resistencia si estás en el primer puesto, ¿no? Es como le pasa a estos partidos políticos que juegan mucho a representar la minoría, a la parte retadora, y llega un momento que estás en el gobierno y ahí te cambia y tienes que evolucionar tu marca y tienes que pasar a una cosa más institucional. Pues a Apple también le pasa y creo que es un reto bastante interesante que vamos a ver de cuando ya no eres la resistencia y los que hacen las cosas de otra manera, sino cuando eres los que marcan cómo se hacen las cosas y son los demás. Respecto a errores de branding, bueno, hay muchos errores míticos de Apple, ¿no? Cuando lanzaron la consola, cuando lanzaron aquella tablet primitiva, el Newton creo que se llamaba. Pero bueno, yo creo que eso no son tanto errores como a lo mejor conceptos que se adelantaron o momentos en los que se salieron de su espíritu.
creo que Apple estuvo muy perdida y creo que lo podemos comprobar cualquiera en los años en los que no estuvo Steve Jobs, cuando la empresa iba tan mal económicamente. Y uno de los factores era que había muchísima complicación, era muy complicado saber qué tipo de productos hacía Apple y hacia dónde iba la empresa. O sea, iban dando bandazos y eran una compañía de electrónica más. Hoy en día Apple es una compañía enorme, pero creo que todos tenemos en la mente una idea muy clara de qué tipo de productos hace, ¿no? Son productos de una calidad excelente, son productos muy innovadores, son productos con un diseño muy cuidado y son productos que no empiezan una categoría. Apple no ha empezado en ninguna categoría prácticamente. La del ordenador personal, podríamos discutirlo, pero Apple no ha inventado los smartphones, no ha inventado las tablets, no ha inventado los MP3, pero siempre ha entrado en la categoría a definir las bases. No hay más que ver cómo eran los MP3 antes y después del iPod, cómo eran los tablets antes y después del iPad, cómo eran los smartphones antes y después del iPhone. Es decir, Apple puede que no sea el líder de la categoría y puede que no sea el primero en entrar, pero cuando entra Apple hace las cosas y marca como tienen que ser. Y creo que ese es uno de sus grandes ventajas. En cuanto a errores, a mí me hace mucha gracia cómo representaban, no sé si te acuerdas, en Futurama, la parodia de Apple, ¿no? Que era Mamá. Y creo que uno de los problemas de Apple también es uno de sus mayores aciertos. Hay un reverso ahí un poco tenebroso en el sentido de que es una compañía que a veces empuja la innovación, y lo hemos visto muchas veces, pues cuando se cargaron el jack de audio en los iPhone, cuando se cargaron el disquete en el iMac, muchas veces que han tenido que empujar innovación y les ha salido bien, como en estos casos, y otras veces que no les ha salido bien, como en el caso de bajar los puertos del MacBook o de tantas otras cosas en las que se han empeñado y no les han salido bien. Creo que Apple a veces puede ser vista un poco como prepotente, ¿no? Esta filosofía de yo no le pregunto a la gente lo que necesita porque no saben lo que quieren, está muy bien cuando les das algo innovador que nadie se esperaba, como el iPad o el iPhone, pero a veces puede ser darte la sensación de que Apple te dice cómo tienes que usar la tecnología y tu razonamiento puede ser, bueno, pero es que la estoy pagando yo, ¿por qué no me dejas a mí elegir cómo quiero usar yo la tecnología? Luego también hay muchas cosas que no son grandes errores de Apple, pero, por ejemplo, todo este compromiso que tienen ahora con el medio ambiente y tal, pues no sé hasta qué punto es coherente con cosas como que los AirPods les dure la batería un par de años y luego básicamente se conviertan en basura electrónica. O hace unos años yo recuerdo que cuando comprabas un teclado con cable de Apple te venía con un alargador de USB, pero que tenía una pestañita para que solo pudiera utilizarse con este alargador, solo podía utilizarse con este teclado. Y si no lo usabas con el teclado no te valía para ningún otro dispositivo, es decir, lo sacabas de la caja y ya era basura electrónica. Entonces creo que hay muchas cositas de estas en las que la coherencia de Apple no está tan clara y que me gustaría un poco que también fuera una empresa más humilde. Y no te digo yo que pasara a hacer lo que le pide la gente, porque creo que parte del éxito de Apple es precisamente proponer cosas que no nos imaginábamos que necesitábamos o que queríamos, o soluciones innovadoras a problemas que pensamos que no tenían solución, pero sí que me gustaría que no tuviera este aura tan de una relación de dictadura, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Encontrar ese equilibrio bastante bien lo hace para lo que tiene que manejar. Ha tenido una cosa muy prepotente. ¿Te acuerdas aquella época en la que Steve Jobs contestaba personalmente las quejas de algunos clientes que le mandaban emails? Yo creo que Apple tiene que cuidar un poquito esa parte, pero vamos, darle consejos a una empresa tan exitosa y que le va tan bien económicamente, me parece que no tiene mucho sentido. Sí. Una de las cosas que más me han gustado del libro es que en salpicado por todos los capítulos tienes frases para marcar. Con tu permiso voy a destacar algunas como estas. Una marca que trata de ser para todos no conectará en profundidad con nadie. O esta otra. Toda marca que se precie aspira a ser una comunidad.
que son un poco el preámbulo a la parte en la que hablas del tema de la marca personal, que bueno, es algo que está muy en boga hoy en día, ¿no? Esta frase que pones en el libro lo define bastante bien. La marca personal es todo lo que piensan de nosotros quienes nos conocen. Y al tema al hilo de hablando de marca personal, yo creo que las redes sociales, bueno, pues ayudan mucho a construir o a destruir esa imagen de marca que todos tenemos públicamente, queramos o no. ¿Cómo ves tú la interacción en las redes hoy en día? ¿Como una forma de construir nuestra identidad de marca? ¿O como el lugar en el que podemos ser libres para desatar nuestra versión más inhibida y un poquito más desenfadada? Bueno, creo que ambas son compatibles. Tú puedes tener una imagen muy desinhibida y muy desenfadada que forme parte de tu marca personal. Yo, por ejemplo, en redes, pues tengo un perfil más de andar por casa, más... A mí me gusta entrar a Twitter a divertirme y a compartir cosas que me gustan, pero sin duda eso suma a mi marca personal. Entonces, si tú eres un catedrático de Derecho Constitucional y quieres ser muy reputado y muy tal, pues no tengas un Twitter con tu foto, con tu nombre, en el que publiques chistes verdes, porque te va a afectar. Es muy difícil. A la gente no le puedes pedir que nos sitúe en dos carpetas, dos cajoncitos diferentes del cerebro, porque como decíamos antes, nuestro cerebro es muy perezoso y necesita tener una indicación. Obviamente, cuanto más conoces a alguien, más puedes conocer sus diferentes facetas. Todos tenemos algún amigo o algún familiar al que le hemos visto en casa comiendo en confianza, viendo la tele, jugando a la consola, y luego le ves en el trabajo o en una reunión muy profesional con un vestido profesional y tal, y no nos choca porque sabemos que todo el mundo tiene diferentes facetas, pero cuanto menos nos conocen, más se tiende a simplificar. Entonces, hay que ser consciente. Yo no creo que en redes sociales tengamos que ser unos estirados o esto que se lleva ahora tanto de la marca personal en el sentido de ser un brasas y hablar de una sola cosa y en vez de ponerte tu foto, ponerte un logotipo, que yo es una cosa que no he entendido nunca porque eso no es marca personal, eso es intentar parecer una empresa. Las empresas se ponen logotipos porque no tienen cara, pero es que nuestra cara es nuestro logotipo. Entonces, hay que ser consciente de qué marca quieres proyectar y ser consecuentes con ello. Pues yo tengo claro que la marca que proyecto en redes sociales es una marca más o menos desenfadada, pero a la vez intento que tenga un punto profesional, pues cuando hablo de branding, cuando hablo de estrategia, cuando hablo de marketing. Obviamente, si yo soltara cuñadeces o dijera tonterías que no tienen ningún sentido sobre estos temas, pues me afectaría también a mi marca profesional, pero tampoco tenemos que pensar que es incompatible tener vida privada con ser un profesional. No hace falta, no va a pasar nada porque compartas que has salido a correr en bici o que te has leído un libro que te ha gustado mucho o que te has ido al cine a ver no sé qué. No hace falta que todo el rato seas súper metido en temas de trabajo, porque nadie es así. Todos sabemos que somos humanos y tenemos una parte profesional y otra parte personal. Y creo que una parte bonita de las redes sociales es precisamente poder asomarte a esto, ¿no? Poder asomarte a cómo es la vida de alguien a quien a lo mejor solo conozco por el trabajo. A mí me gustan mucho los actores o los músicos que hacen eso. Los que tienen el típico Twitter en el que solo anuncian conciertos o los estrenos de sus películas, pues me parecen un coñazo, sinceramente, porque para ver cuándo se estrena tu película ya lo veo en la web de la distribuidora o en el Twitter de la película. Pero a mí lo que me gusta es poder asomarme a tu vida. Quiero saber qué te gusta cuando no estás allí rodando. Quiero saber cómo es la vida en el rodaje. Quiero saber algo más. Y lo bonito de las redes es precisamente eso, poder descubrirlo. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que, bueno, moverte por las redes sociales no es sencillo, porque la verdad es que son un campo abierto para que te salgan, no haters, pero desde luego es imposible gustar a todo el mundo y eso tienes que ser consciente antes de entrar en cualquier red social o publicar cualquier cosa en internet, porque te vas a dar cuenta a las primeras de cambio que si dices me gusta el blanco, los defensores del negro saldrán y te dirán, pues es que el negro es lo mejor. Entonces, bueno, ahí tienes que saber
que, bueno, pues si a ti te gusta el blanco, pues ya está. Pues hay gente que no le gusta el blanco y solo le gusta el negro y ya está. Eso es así. Pero desde luego a mí me gusta también seguir el timeline de la gente que sí, publica a lo mejor, yo qué sé, hablan de tecnología, publican de tecnología, pero en un momento dado pues te dicen, pues mira, me he dado un paseo con mi mujer y con mi perro y hemos hecho esto, ¿sabes? O he ido a comer a este restaurante y estaba muy chulo. Pues sí, también, porque eso también a mí me enriquece, ¿sabes? Porque ves la cara humana, ¿no? Lo que dices de las personas y no solo te muestran, pues eso, pues como un actor o un músico que solo te habla de lo que está haciendo en ese momento, de lo que va a hacer y tal. La verdad es que lo de las redes sociales es un mundillo. Totalmente. Pero bueno, también es de quién te rodeas. Yo cuando dicen que Twitter es tóxico, yo no tengo esa impresión. Llevo 15 años, cumplo ahora en Twitter, y a mí Twitter me parece uno de los mejores inventos que hay. Si te rodeas de gente que aporta y tratas tú también de aportar valor y huyes de toda esta moda que hay a veces de exponer a los demás para demostrar que tú eres más listo, a mí me parece la mejor red social. Y creo que es eso. Si lo que te parece es que está llena de odio, a lo mejor el problema es a quién sigues. Porque en Twitter tú decides, es como la tele, ¿no? Si te parece que emiten mucha basura, es que a lo mejor estás viendo el canal equivocado. La diferencia es que en Twitter tienes millones de canales, no solo 10 o 20 como en la tele. Sí. Bueno, yo solo tengo una máxima en Twitter, que es la única red social en la que realmente estoy y publico. En Instagram publico fotos de paisajes, básicamente, de cuando doy un paseo o estoy en algún lugar bonito y publico un paisaje, porque no me gusta, yo no publico casi nunca fotos mías. Pero bueno, en Twitter la única máxima que tengo es publicar cosas positivas. Es decir, me he tomado como algo personal, porque soy una persona muy positiva ya de por sí. Entonces me gusta poner cosas positivas sobre la gente, sobre lo que me gusta, tal. Lo que no me gusta, o sea, yo no soy más de denuncia, ¿sabes? Que también lo hay y es bueno. Es decir, que no digo que no se haya que hacer, que no se tenga que hacer. Es decir, cuando ves algo malo es bueno y es muy correcto publicar una denuncia de algo, ¿vale? Pero yo, por mi forma de ser, pues solo quiero poner cosas positivas porque es lo que a mí, ¿sabes? No quiero, digamos, enturbiar o poner algo negativo, pues porque no va con mi forma de ser, ni más ni menos. Pero vamos, no es más que... Totalmente, y cada uno tenemos que ser conscientes de que Twitter es como un mar y tú decides qué es lo que quieres verter. ¿Quieres verter algo malo? ¿Quieres verter algo bueno? Estoy contigo en que también hay que hacer denuncia y que es una cosa buena que salgan cosas, pero yo estoy del mismo modo. Por ejemplo, hace tiempo decidí que a nadie le interesa mi opinión sobre la política, no soy tan importante, entonces pues me la guardo para mí, para mis familiares y amigos, y cuando tuiteo es de algo polémico, de actualidad, es porque es algo que me toca mucho. Todos tenemos temas que nos tocan muy, muy de cerca. Y a mí, por ejemplo, pues los temas de derechos civiles es un tema que me importa mucho. Pero el día a día de la política, que yo antes sí que comentaba muchas noticias, pues mira, ¿para qué? Es que es como la gente que te retuitea a otro para decir, mira qué tontería, mira qué barbaridad ha dicho este. Pues no lo quiero saber, no me hace falta, no me aporta nada. Lo único que me estás haciendo es empeorarme el día, porque no puedo hacer nada contra el hecho de que este tío haya dicho esa tontería. Y lo único que estás haciendo es meter un poquito de mierda en mi vida, entonces no me interesa. Sí, totalmente. Bueno, vamos a seguir un poco con el libro, que es un libro en el que hablas prácticamente de todo, de marcas y de empresas, por supuesto, ¿no? Pero también hablas de la historia que hay detrás de cada una, de por qué nos atraen o repelen tanto, y lo más interesante es que hilas los argumentos para explicar cuánto nos afectan en ámbitos tan distintos de la vida. Al final está todo muy relacionado y, bueno, pues porque somos lo que comemos, lo que vestimos, lo que usamos, eso nos define mucho, ¿no? Y claro, la publicidad se ha convertido en una paz de nuestro día a día porque es que está por todas partes. La consumimos además muchísimo en las nuevas plataformas como YouTube, Instagram o sobre todo TikTok, que tiene muchísima publicidad, aunque no te das cuenta muchas veces, ¿no? Y está claro que los influencers ocupan cada vez más tiempo de nuestro ocio, de donde antes en cierta medida pues estaban las series de televisión, las películas, los documentales o los programas de la tele, pues ahora el tiempo muchas veces lo monopoliza el contenido multimedia que vemos en YouTube o en Instagram o en TikTok. ¿Cómo ves el panorama del ocio actual ahora que las marcas lo han inundado todo y patrocinan pues desde a un influencer hasta hacen branded content o tienen product placement en una serie de Netflix?
¿acabaremos un poco saturados con tanta publicidad no tan subliminal y huiremos de todo esto? ¿O la cosa parece que va cada vez a más y en los próximos años veremos todavía más publicidad en este plan? Bueno, esto también va a depender mucho de la regulación. Se está regulando ya explícitamente la publicidad encubierta de influencers, aunque siempre ha habido este mito de que no estaba regulada. No, la publicidad siempre ha estado regulada. La Ley General de Publicidad tiene 30 años y cuando una influencer te recomendaba algo, pero en realidad le habían pagado por recomendártelo, estaba prohibido. O sea, es una comunicación pública en la que hay una contraprestación y eso ya estaba prohibido. La tontería esta de que no estaba regulado, que había un vacío legal, me da la sensación de que simplemente gente tomando a su audiencia por idiotas. Yo creo que la publicidad al final encontrará su hueco. Las marcas tienen mucho sentido que ofrezcan contenidos. Yo he trabajado mucho tiempo y trabajo en marketing en marketing de contenidos, pero en el sentido de contenidos como estrategia, y creo que las marcas pueden ofrecer contenidos muy buenos. Hay muchas marcas generando contenidos, pues lo hemos visto con Red Bull, lo hemos visto con Coca-Cola, yo he trabajado con Endesa, con ING, haciendo contenidos interesantes para la gente. Una marca te puede hacer un podcast de muchísima calidad y además con unos recursos que actualmente hay medios de comunicación que no tienen. Lo que pasa es que tenemos que encontrar el hueco de las marcas. Obviamente, Coca-Cola me podrá hacer un podcast de música muy interesante o ING me podrá hacer un podcast de economía, pero la gente tiene que saber diferenciar un mensaje orgánico de un mensaje comercial. Esto también es una educación que vamos a tener que tener todos y saber que cuando una marca de embutido me hable de nutrición, pues a lo mejor no es tan creíble como si esta marca de embutido me habla de monólogos de comedia. Entonces, detectar cuando hay un interés en algo que te dicen es importante y yo creo que la ley también tiene que obligar y vigilar y perseguir que todo esto se marque como publicidad cuando es publicidad. Sí, sí. Y el resto, la saturación, yo creo que va a llegar por su propio peso. Cuando la gente se dé cuenta de que un influencer, por ejemplo, se ha convertido en un espacio publicitario permanente que no hace contenido sin que haya una marca detrás pagándoselo, pues le van a acabar dando la espalda. Porque es un fenómeno que estoy viendo en muchos famosos de Internet que se hacen famosos porque hacen un contenido muy bueno, pero llega un momento que todo su contenido es publicidad. Entonces, al final es pan para hoy, hambre para mañana. Estás ganando mucho dinero hoy, pero te estás cargando tu imagen para mañana porque el contenido por el que eras bueno ya no existe. Ahora todos son anuncios, anuncios, anuncios detrás de anuncios. Eso es importante. También distinguiría qué es un influencer. Para mí un influencer es, bueno, la propia palabra lo dice, es alguien que tiene influencia. Hay muchos influencers que no es que tengan influencia, es que son famosos. O sea, cuando te siguen 30 millones de personas, eres famoso, pero eso no significa que tu opinión sea relevante sobre un tema. Si sales conduciendo un coche o llevando un vestido, vas a darle mucha popularidad. Perdón, vas a darle mucha popularidad precisamente porque se ha visto en una cuenta con 30 millones de seguidores. Pero a lo mejor hay un influencer de, yo qué sé, de toldos o de gastronomía o de refrescos que tiene 1.500 seguidores, pero lo que dice va a misa. Y lo ves con muchas cosas. A mí no es lo mismo que me recomiende un libro Leticia Sabater a que me lo recomiende una persona que trabaja en un editorial o que me lo recomiende un profesor de lengua castellana. Pues unos tienen más credibilidad que otros a pesar de que el mensaje de Leticia Sabater vaya a llegar a mucha más gente. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que, bueno, nos espera un panorama bastante fraccionado y yo creo que complejo, complejo de manejar porque también las marcas están lidiando tienen la publicidad muy diversificada, ya no es como antaño que era televisión, prensa y radio y ya está. Hoy en día hay muchísimos frentes abiertos y bueno, pues van a tener que aprender a convivir y adaptarse también. Yo creo que son las primeras que se adaptan a los cambios, sobre todo quizás a lo mejor, corrígeme si me equivoco, pero las grandes empresas o las grandes corporaciones tienen departamentos enteros que sí que analizan mucho los cambios que van llegando y luego hay otras
otras empresas quizás más pequeñas que tengo la sensación de que se suman al nuevo product placement en diferentes redes sociales o con diferentes influencers o diferentes fórmulas, porque a veces alguien da con una tecla, ¿no? Y da con una clave y dice, pues que es que esto estoy haciendo una inversión muy pequeña y me está dando una gran rentabilidad porque me está dando un buen retorno, ¿no? Que quizás es un poco lo que toda marca aspira a conseguir, ¿no? Es decir, que siempre la inversión vaya muy por debajo del retorno que tú consigas que sea muy, muy superior. Así que bueno, yo tengo curiosidad un poco por ver cómo evoluciona, porque estoy también viendo en los últimos años cómo hay movimientos de gente que estaba en YouTube, se pasa a Twitch, ahora están viendo un poco cómo cambian las cosas en Twitch, van a ir buscando también un poco crear su marca personal, da igual en la plataforma en la que estén, porque al final da igual que seas youtuber, instagramer o tal, que la plataforma define mucho tu forma de trabajar o tu forma de crear contenidos, pero si la plataforma cambia, pues tú tienes que tener, o deberías tener un plan B, ¿no? Totalmente. Para subsistir, ¿no? A día de mañana y que tu marca personal no se haya visto tan comprometida por la plataforma en la que estabas que no seas capaz de luego reconducir tu futuro, porque al final es un futuro laboral en función de la nueva plataforma en la que tengas que ir, ¿no? Más o menos. Es que un problema de las redes sociales es que nos han hecho creer que tenemos audiencia, pero en realidad es una audiencia prestada. Tú cuando estabas en televisión, estabas en Telecinco, tenías un programa, te ibas a Antena 3 y la gente se iba contigo, o eso creyó María Teresa Campos en su día, pero bueno, la idea es que no era una audiencia cautiva, pero si tú ahora mismo estás en Twitter y mañana te enfadas con Twitter o te deshabilitan la cuenta o lo que sea, esa gente no es tan fácil llevártelas a otra plataforma. Entonces, yo creo que lo que nos tenemos que definir es por un contenido y un tono. La combinación de contenido con tono es la que te va a marcar tu espacio. Yo, por ejemplo, pues hago contenido sobre marcas en un tono distendido, divertido y con curiosidades. Otra persona, pues Jaime Altozano, hace contenido sobre música en un tono accesible y de divulgación. Y esto ya lo puedes hacer, pues Jaime Altozano puede hacerlo en YouTube, pero mañana a lo mejor se puede hacer un podcast o puede sacar un libro o puede colaborar en la tele o lo que sea, porque tiene una marca personal potente. Sin embargo, si tu marca personal está muy ligada a un formato muy concreto, es donde, como decías, te va a costar más reinventarte, te va a costar más, pues si eres un youtuber y tal, por un lado tienes la parte buena de que se te relaciona mucho con YouTube, aprovechas todas las funcionalidades de YouTube y eres sinónimo de YouTube, pero claro, estás juntando tu futuro al de la plataforma y ya hemos visto que Fotolog, MySpace, Facebook, hay muchísimas redes sociales que parecen imbatibles y que no siempre lo son porque la sociedad cambia y porque llega otra más disruptiva y se convierte en la principal. Totalmente, totalmente. Por eso te digo que a mí esto es algo que me llama la atención y a lo que sigo con más o menos asiduidad un poco los cambios que va habiendo en la industria de las plataformas, de las redes, porque me parece que es, bueno, interesantísimo. Aunque seguiría charlando contigo horas y haciéndote un montón de preguntas más sobre el libro, que tiene muchísimo de lo que hablar, voy a ir terminando con una pregunta un poco sobre el pasado del branding y el futuro que le aguarda. Está claro que este mundillo lleva en marcha desde que el hombre optó por comprar y vender como forma de vida, por negociar, por comerciar. Es algo tan antiguo como el comercio en sí, y también es palpable que las marcas juegan un papel muy importante en la transformación de la sociedad, por cuanto se adaptan a los cambios e incluso a veces los potencian. ¿Crees que estamos en un momento crucial para el branding o este nuevo siglo, este siglo XXI y la revolución digital que vivimos son otra etapa más en la historia de las marcas? Porque, yo no sé, a mí me parece que ahora es radicalmente distinto vender ahora de lo que lo era antes de la llegada de Internet, pero no sé si las cosas en esencia siguen siendo iguales. Bueno, ha habido etapas en la creación de marcas, en el significado de las marcas. Desde que se inventó la marca hasta el siglo XX, las marcas eran una garantía de calidad. Tú veías una vasija con una marca y la garantía era: esta vasija la ha hecho este tío que sabe hacer vasijas y que son de muy buena calidad, o esta vaca es del establo de no sé quién y son vacas que comen comida buena y dan mucha leche o dan una carne muy buena. Después la marca ya a mediados del siglo XX pasó a ser un estilo de vida.
Ya no comprabas Coca-Cola porque estuviera muy buena y fuera muy refrescante, como decían los primeros anuncios, sino comprabas Coca-Cola por la felicidad, por el estilo de vida que ofrecía, el estilo de vida americano al principio. Y hoy en día las marcas construyen lo que somos, construyen nuestra identidad. Eso ha sido un gran cambio. Hoy en día, además, está el gran cambio que tú decías. Las marcas se han popularizado, todos somos una marca, es mucho más fácil expresar nuestra marca, todos hemos tenido una marca siempre, pero construir una marca personal hoy en día es mucho más fácil y tener proyección también lo es. Se ha democratizado mucho el acceso a, digamos, la fama o a acceder a ser relevante en un grupo. Tú antes eras el que sabía de tecnología de tu grupo de amigos, pero es que ahora puedes ser el que sabe de tecnología para 50.000 personas que no conoces en persona. Entonces, creo que ese es un reto para las marcas. Y esto unido a lo que decíamos al principio de la entrevista, de que cada vez es más fácil ver si una marca nos está mintiendo y si es coherente con lo que propone. Vamos a ser mucho más exigentes con las marcas, creo, o eso quiero creer. Y eso va a hacer que las marcas se pongan mucho las pilas. Van a surgir muchas más marcas porque es más fácil crearlas, pero a la vez en un mar de millones de marcas es más difícil destacar. Va a ser una cosa muy interesante. Sí, sí, yo estoy contigo ahí. Creo que nos espera un futuro muy, muy divertido. No nos vamos a aburrir para nada con el tema de las marcas. No, creo que la clave son los nichos. Ya va a ser muy difícil ser la marca. Lo hemos visto con la televisión, ya no hay un canal que le guste a toda España, ya no hay una marca que le guste a todos. Vamos a ir a micromarcas, micronichos y van a ser marcas con unos significados muy concretos, porque es mucho más fácil construirlos hoy en día. Antiguamente, cuando tenías que hacer un anuncio en prime time que vieran 20 millones de personas, era complicado dar un mensaje individual, pero hoy en día yo te puedo dar un mensaje a ti diferente del que le voy a dar a tu pareja o diferente del que le voy a dar a tu primo. Entonces, puedo construir una marca que sea relevante para ti y para gente que es como tú. Y como me va a costar menos llegar a una persona, porque no tengo que pasar por 20 millones, voy a poder construir marcas de micronicho. Y estamos viendo muchos, pues por ejemplo, fíjate en los operadores móviles. Toda la vida hemos tenido 3 operadores, Movistar, Airtel y Amena, y de repente hubo una explosión, que si un operador para gente que llama a Marruecos, que si un operador para gente que quiere pagar lo mínimo, que si un operador para gente que no le importa pagar un poquito más, pero que no quiere tantos servicios, que si uno para quien quiere todo. Al final las marcas se van adaptando al desarrollo y es lo natural en todo esto. Sí, y además, curiosamente, ahora con los algoritmos y con esa capacidad que tiene la tecnología de segmentar y de mandar un mensaje concreto a un grupo de personas concretas que realmente les interesa o son susceptibles de que les interese, es que lo tienen hecho. Las marcas con las grandes tecnológicas tienen hecho el trabajo para que un mensaje concreto le llegue a quien saben que luego eso va a obtener, como digo, un retorno, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sí que es interesante. Lo único que me da miedo de todo esto es que al final no se creen cientos de miles de islas que nos dejen de conectar entre todos, ¿no? Antes a lo mejor sí que había un mensaje que era como más universal, nos llegaba a todos y, bueno, pues a lo mejor te podías sentir más identificado con el resto de personas y ahora parece que cada vez nos distanciamos más unos de otros. A los que llamamos frikis de los cómics pues, y de los cómics en concreto de Green Lantern o de Flash, pues parece que les vamos a aislar de otros, ¿no? Y esa es un poco la sensación que a veces me queda de si la tecnología parece que en vez de unirnos nos va a empezar a separar por nuestras aficiones, que tampoco tiene por qué ser malo, pero no sé. Pero es una buena pregunta, claro. ¿Cómo nos va a impactar esto y si va a tener un impacto social? Es decir, ¿vamos a perder solidaridad o precisamente al conocer muchas realidades vamos a ser más empáticos? Es un tema interesante que discutir. Sí, ya saldrá la ocasión y ya nos volveremos a juntar para charlarlo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por sacar un rato para hablar conmigo. De verdad que ha sido un verdadero placer. Estoy absolutamente convencido de que el libro va a ser un exitazo porque es una pasada. Yo lo he gozado
encantado leyéndolo y os recomiendo a todos los que escuchéis este podcast que os lancéis a comprar los raudos porque seguro que se agote y hay que sacar muchas ediciones. Os voy a dejar en las notas del episodio el link para que podáis comprarlo y también el link al perfil de Fernando en Twitter, que es @gamusino, que no tiene desperdicio, es genial. Y muchísimas gracias por haber estado un rato conmigo. Muchas gracias a ti por invitarme y nos vemos prontito. Bueno, pues hasta aquí la charla con Fernando de Córdoba. Antes de despedirme, como es habitual, quiero darte personalmente las gracias por haber descargado y escuchado este podcast. Si eres nuevo, sé bienvenido. Hay muchísimos episodios, muchas otras entrevistas ya publicadas. Seguro que alguna otra te interesa. Y si ya llevas tiempo por aquí, pues gracias igualmente por tu fidelidad y por seguir conmigo en esta aventura, porque gracias a gente como tú, que está cada semana, pues este pequeño proyecto se hace cada vez más grande. Si te ha gustado el episodio, a mí me haces un gran favor si puedes compartirlo en tu red social favorita y darle algo de publicidad o poner una reseña positiva en Apple Podcast, porque esos pequeños gestos para los podcasters amateurs pues son como auténtico oro. La verdad es que nos vienen muy muy bien. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, espero que pases una gran semana, nos oímos el viernes que viene, un cordial saludo.